Ciertamente, para todos nosotros que vivimos en democracia, cada cierto tiempo tenemos que enfrentarnos nuevamente a elecciones, en donde escogemos autoridades parroquiales, cantonales, provinciales o hasta las nacionales. Pero ¿cuál es el propósito de escoger estas nuevas autoridades? ¿Cuál es el rol que ellos deben cumplir? Ciertamente, lo que nosotros y ellos deben entender es que no son escogidos como monarcas, no son escogidos para ser reyes o reinas. Ellos son escogidos para resolver los problemas y las necesidades que enfrenta el lugar en donde ellos han sido escogidos. Cuando se presentan como candidatos, deben presentarse con su plan de trabajo o también denominado plan de gobierno, en donde está el diagnóstico de su localidad, así como también las propuestas que contienen las soluciones a esos problemas o necesidades que están enfrentando. Lejos de ser simplemente un instrumento, el plan de trabajo es justamente el documento que nos permitiría, como votantes, escoger o seleccionar a la mejor opción. Pero también, en el caso de que sea elegido o elegida, es justamente el documento con el cual va a gobernar los 4 años que dure su mandato. En el caso de que incumpla, el pueblo utilizará ese mismo documento para solicitar la revocatoria a su mandato por haber incumplido, por haber hecho propuestas demagógicas que no podía cumplir. Y así el pueblo empieza a exigir lo que verdaderamente se merece. En mi calidad de economista he liderado un equipo de trabajo y juntos elaboramos un plan de gobierno para un candidato a la alcaldía de Playas. Y ahora quiero mostrarles el contenido de este plan de trabajo, desde el diagnóstico hasta las propuestas o soluciones. Pero, ¿por qué quiero presentarles ahora este plan de trabajo o este plan de gobierno? En honor a la verdad, hay muchas razones, pero por cuestiones de tiempo quiero mencionarles las 5 más importantes. En primer lugar, quiero que ustedes comprendan cuál es la problemática, cuál es la situación actual que está viviendo el Cantón Playas y qué es lo que demanda el pueblo de Playas. En segundo lugar, quiero que ustedes sepan cuáles son esas posibles soluciones a esa situación. En tercer lugar, quiero que ustedes sepan realmente que aquí en Playas, claro que tenemos profesionales capacitados, idóneos para encargarse de este tipo de situaciones técnicas. En cuarto lugar, realmente es importante que nosotros sepamos que cada cantón tiene una situación única, diferente, que necesita ser estudiada con seriedad y que debe tener propuestas serias y dinámicas. Quinto, es para que nosotros nos llenemos de esperanza, porque ciertamente podemos darle la vuelta a una mala situación, podemos encontrar eso que nos ayude a cambiar para mejor la situación que estemos atravesando. A partir de este momento vamos a comenzar a exponer el diagnóstico que hemos realizado, que por cierto está comprendido por los problemas, las necesidades, las potencialidades, así como también la voluntad que nos ha expresado el pueblo de Playas. Para poder realizar este diagnóstico hemos recopilado información de varias fuentes, entre ellas el Banco Central, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la página web oficial del municipio del Cantón Playas en la sección Transparencia. Y por último, una encuesta cualitativa realizada al pueblo de Playas en cada uno de los barrios. En definitiva, este diagnóstico contiene la recopilación y procesamiento de esta información que nos permite revelar y definir cuál es la situación actual y real que ha estado atravesando el Cantón Playas, para posteriormente proponer las soluciones más adecuadas a cada problemática. El punto de partida para este diagnóstico es justamente la situación económica local. Pero ¿de dónde sacamos las cifras de la economía local? Estas cifras pertenecen al Banco Central del Ecuador. Es la institución que genera la estadística económica de todo el país y que a partir del año 2007 comenzó a generar la información con respecto a cantones y provincias.
Ahora, nosotros vamos a fijarnos en los gráficos estadísticos que nos muestran los resultados de la economía cantonal. Veamos en pantalla estos gráficos. Nos enfocamos ahora en el gráfico que contiene la tasa de crecimiento de la economía y su producción anual. Aquí nosotros podremos ver lo siguiente. Primero, ¿cuál es la producción mínima? La producción mínima se da en el año 2007 y es la barra, la columna, que está en color amarillo. Y justamente es el principio del periodo. Y eso está bien, porque una economía en un comportamiento normal siempre debe estar en constante crecimiento. Luego tenemos la producción máxima. ¿Y cuál es la columna de color naranja? La columna de color naranja nos muestra la producción máxima de nuestro cantón y que se da en el año 2017. Significa que después de este año los 3 siguientes no ha podido superar lo que se produjo en 2017. También tenemos la tasa de crecimiento más baja y esta tasa de crecimiento aparece en el año 2018. Es una tasa de crecimiento negativa, es de 9.36%. ¿Y qué significa eso? Significa que en porcentaje la producción se ha reducido un 9.36%. Se produjo menos que el año anterior en ese porcentaje. Luego tenemos la tasa de crecimiento más alta, que como vemos acá en el gráfico se da en el año 2011. Realmente es una tasa bastante alta de 36.92%, pero debemos ponerle mucho ojo a este año. ¿Por qué? Justamente a partir de este año el comportamiento de nuestra economía cantonal cambia. Aquí Playas presenta una economía inestable a partir desde este año hasta el final del periodo, ya que desde aquí hay grandes variaciones en su crecimiento, lo que quiere decir que en un año se produjo un crecimiento positivo, aumenta la producción, por tanto aumentan los ingresos y está muy bien. Sin embargo, al siguiente año hay una reducción en su producción y este patrón se repite hasta el final del periodo, lo cual nos indica o nos da como resultado que nuestra economía en esos años no creció. Entre ese estira y encoge, lamentablemente la economía se ha mantenido ahí, en ese nivel. Ahora nos enfocamos en los promedios. Desde 2007 hasta 2020 tenemos que la producción promedio es de 91.64 millones de dólares. Es como que si cada año se hubiese producido esa cantidad. En promedio, el crecimiento es de 3.32%. Ahora, mucho ojo con este porcentaje porque lamentablemente es inferior al crecimiento promedio de la provincia, que es de 5.95%. Y también estamos muy por debajo del crecimiento nacional, que es de 5.15%. Así que nuestros niveles de producción es inferior al de la provincia y al del país. Ahora nos vamos a concentrar en las actividades económicas. Primero vamos a ver a través del coeficiente de correlación cuál es la actividad que más impacta. Y para ser exacto vamos a ver las 3 actividades que más se impactan a la economía cantonal. Y los lugares son, en primer lugar está actividades profesionales e inmobiliarias. En segundo lugar está la actividad de turismo y en tercer lugar está la actividad de enseñanza. Estas 3 actividades impactan positivamente a la economía cantonal, es decir, que si ellas incrementan, también incrementa la economía cantonal. Ahora, ¿cuáles son las actividades económicas que más ingresos o más producción han generado? Desde 2007 hasta 2020, los lugares son los siguientes. En primer lugar está construcción, en segundo lugar está actividades profesionales e inmobiliarias y en tercer lugar está la actividad de enseñanza. ¿Y dónde quedan entonces nuestras actividades emblemáticas como turismo y pesca? Lamentablemente, turismo ocupa el 4º lugar y pesca ocupa el 10º lugar. Y si vemos al interior de estas dos actividades, vemos que sus tasas de crecimiento en algunas ocasiones son negativas, lo cual implica que ciertamente hay crisis en esas actividades. En resumen, la economía cantonal se ha estancado estos últimos 10 años, desde el 2011 hasta 2020, y las actividades que nosotros creemos como emblemáticas no son justamente las actividades que más ingresos producen. Y es más, al interior de esas actividades nos muestran que se encuentran en crisis y que ciertamente debemos prestarle mucha atención
para que la administración pública le dé justamente el impulso que necesitan para que se puedan reactivar y salirse de esa crisis. Ahora vamos a presentar el análisis presupuestario, que ciertamente nos revela información importante con respecto a la gestión por parte del municipio. Antes, hay que indicarles que esta parte del análisis presupuestario no es la invención de cualquier persona, sino que corresponde a los parámetros dictados por la Secretaría Nacional de Planificación. Aquí nos indica que debemos comparar lo proyectado por el municipio con lo devengado o lo ejecutado. Entonces ustedes van a encontrar en las columnas el codificado, que es justamente esta parte de la proyección, versus el devengado, que es la parte que ciertamente se ha de haber ejecutado. En esta guía, la Secretaría de Planificación también nos coloca una escala, la cual vendría a ser como una especie de calificación para determinar, en función del porcentaje que resulte de esa división, de esa comparación, si ciertamente el presupuesto se ha cumplido o está parcialmente cumplido o se ha incumplido. Los valores que ustedes vean en verde corresponden a la primera categoría de cumplido. Los valores que ustedes vean en amarillo corresponden a la categoría de parcialmente cumplido. Y los valores que están en rojo, pues, son los que están incumplidos. En este instante presentamos el cuadro estadístico del presupuesto de playas desde 2007 hasta noviembre de 2022, porque hasta el momento en que hemos hecho este video hay información solamente hasta este mes del 2022. Empezaremos revisando si se cumplió o no el presupuesto de playas. Solo en el año 2018 el presupuesto de playas se ha cumplido, superando el 95% en cuanto a la división entre lo proyectado y lo ejecutado. Los años 2017, 2019 y 2021, la calificación que merece la gestión del presupuesto es parcialmente cumplido. Los valores están en amarillo y corresponden a 70.24%, 70.17% y por último 79.52%, que corresponde a los años 2017, 2019 y 2021. Ahora, los años 2020 y 2022, como ustedes pueden observar, la calificación está en rojo. Eso significa que está incumplido. Naturalmente, el año 2020 corresponde al año de la pandemia. Pero ¿qué pasó con el año 2022? Se hizo un presupuesto proyectado por 30 millones y no llegó ni siquiera a un tercio. Ahora vamos a analizar los datos en promedio. En promedio, el presupuesto de playas ha sido de 12 millones ejecutados. En obras públicas, en cambio, el promedio es de 4.4 millones. Y el pago a remuneraciones en promedio ha sido de 3.6 millones cada año. Ahora, vamos a revisar este índice, que es un coeficiente de correlación entre las actividades económicas y el presupuesto. El dato es de 0.12, lo cual implica que existe una relación negativa, pero muy superficial. En otras palabras, no hay una verdadera conexión fuerte entre lo que se genera en las actividades económicas con lo que se puede generar en el presupuesto del cantón. En resumen, la inversión en obras públicas no es ni la mitad del presupuesto. El pago en remuneraciones es un tercio del presupuesto y la gestión del presupuesto como calificación muy general es insuficiente, porque como hemos visto, la mayoría de los años ha estado parcialmente incumplida y solo un año la gestión del presupuesto fue cumplida. Así que por eso nosotros le damos la calificación de insuficiente en cuanto a la gestión del presupuesto del municipio. Ahora vamos a hablar de un indicador muy importante, es acerca de la pobreza. Justamente esta parte es la que la administración pública debería estar consciente para que pueda mitigarla en el caso de que sea necesario. Y aquí sí vamos a encontrar que los índices de pobreza son alarmantes. Lo que hace importante este indicador, pues podríamos decirlo que no es porque simplemente sea un objetivo de desarrollo sostenible, sino que al revelar las condiciones de vida de ese cantón, nos dice que ciertamente hay personas que están subsistiendo
o prácticamente viven en condiciones infrahumanas y por tanto debería la administración local procurar mitigarlo, porque en parte de esas cuestiones sí tiene mucha injerencia, como por ejemplo en los servicios básicos, en procurar que no exista hacinamiento, en procurar que no exista asentamientos irregulares y otros factores en los que sí puede intervenir. Estas cifras son extraídas de la encuesta que es hecha por el INEC, llamada ENENDU, de 2019-2021. Y acá vamos a revisar solamente dos indicadores, el que corresponde a las necesidades básicas insatisfechas y pobreza por ingresos. El primero tiene que ver con el acceso a los servicios básicos, una vivienda sin hacinamiento, una perspectiva de mejorar sus ingresos, y el segundo tiene que ver con la cantidad de dólares con la que gestionan sus vidas cada día. Así tenemos los siguientes datos. Primero, de cada 10 playacenses, 5 tienen necesidades básicas insatisfechas. 4 de cada 10 playacenses subsisten con apenas $2.85 diarios. Y 3 de cada 10 playacenses subsisten con $1.61 diarios. Esto se lo puede entender por las precarias situaciones en las que un gran número de playacenses viven. Por ejemplo, si no les pueden proveer con normalidad o facilidad las circunstancias básicas de transporte, vivienda, alimentación, salud y vestimenta a sus hijos. También hay que destacar, como lo dijimos al principio, que este problema podría ser bien abordado por la administración pública, por 3 factores particulares. Primero es que ellos son responsables de la cobertura de los servicios básicos y en algunas ocasiones no aumentan en gran parte esta cobertura. Como ya lo hemos visto aquí, 5 de cada 10 playacenses no tienen acceso a servicios básicos. Luego está que tampoco han podido controlar los asentamientos humanos irregulares, porque de pronto no tengan un plan habitacional adecuado para poder suplir esta necesidad. Y por último, porque tampoco tienen un fomento adecuado para las actividades económicas, profesionales, empresariales, lo cual también produce este tipo de circunstancias de pobreza. Como manda la guía de elaboración del plan de trabajo, también teníamos que analizar el plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Ciertamente es un instrumento técnico normativo para regular las intervenciones, tanto de instituciones públicas como de instituciones privadas, con el fin de que en su localidad encuentren ese desarrollo que tanto anhelan. Ahora, aquí en Playas se tuvo que actualizar el PDOT de la administración 2019-2023. Este PDOT se lo actualizó en el año 2021, algo tarde por cierto, pero se lo actualizó. Y lo que se presentó, lo que se ha subido en la página oficial es el diagnóstico y no el plan de desarrollo y ordenamiento territorial completo. Al analizar esto, nosotros hemos podido identificar ciertas coincidencias con respecto a los problemas que ellos han detectado allí según los componentes económico, sociocultural, asentamientos humanos, político y biofísico. Y en los problemas en los que nosotros también coincidimos son los siguientes, que los tenemos listados. Primero, el desempleo, los ingresos fiscales insuficientes, la oferta académica insuficiente, sobre todo en lo que se refiere a los estudios de tercer nivel, la insuficiencia en el servicio de salud, sobre todo porque no tenemos un hospital de especialidades, la indefensión de los grupos prioritarios porque falta ampliar la cobertura de este tipo de servicios, la inseguridad, como es algo que aqueja prácticamente todo el país, el déficit habitacional, porque se le han salido de control prácticamente los asentamientos irregulares, la mala gestión del tránsito, calles en mal estado, servicios municipales ineficientes, se demoran mucho o hay mucha burocracia, la falta de personal capacitado o profesional, el PDOT que no tiene evaluación y seguimiento y que es vital para poder corregir y seguir mejorando, la contaminación ambiental, la falta de gestión de riesgo. Pero no todas las cosas son malas, porque nosotros, me refiero a todo el equipo que elaboró este plan de trabajo, también ha detectado potencialidades, como por ejemplo los recursos naturales, la infraestructura ya realizada como por ejemplo el malecón, las empresas locales, los medios de comunicación, las instituciones educativas,
las asociaciones como las personas que trabajan en las carpas o como los servidores turísticos, los artesanos, el resto de profesionales, las cooperativas de transporte también son importantes y por último los propios servidores turísticos que se han establecido en este cantón. Con esto nosotros estaríamos cerrando todo el análisis que se ha hecho de la documentación y de la información estadística que tiene que ver con el Cantón Playas. Ahora procederemos a revisar otro tipo de información que también es muy importante. Para elaborar el plan de trabajo es necesario conocer cuál es la voluntad del pueblo de Playas. Y justamente nosotros, para este fin, elaboramos una encuesta cualitativa para poder recopilar toda esta información del sentir ciudadano. Y allí, entre otras preguntas, hemos tomado dos. ¿Cuáles son sus máximas prioridades o preocupaciones? Y también, ¿cómo priorizan los servicios que ellos requieren de la administración municipal? Vamos con el primer punto. ¿Cuáles son sus prioridades que preocupan a los playasenses? En primer lugar, ellos colocan a la seguridad. Como ya sabemos, es un tema que está pasando en todo el país. Y Playas no ha sido la excepción. Hemos tenido muchos casos terribles que han pasado acá, incluso asesinatos. Aparte de robos, escandalosos por cierto. La segunda preocupación es el empleo o los ingresos familiares. Y es normal, porque ciertamente hemos salido de una crisis tanto económica por el año 2017 como la crisis de la pandemia, de la cual aún el pueblo del Ecuador no se ha recuperado totalmente y seguimos en este proceso de reactivación. De ahí vienen las tres últimas preocupaciones, que son salud, educación, alimentación, pero ciertamente si no posees los ingresos es mucho más complicado poder recibir las siguientes tres, que son salud, educación y alimentación, como se merecen, dignamente. Así que así es como las personas en Playas han ubicado sus prioridades o sus preocupaciones. ¿Qué es lo que le piden al municipio en este caso? De alguna u otra forma, su primera prioridad es la vigilancia, ya sea en conjunto con la policía o con la policía metropolitana. Luego está la pavimentación de calles, luego sigue alcantarillado, alumbrado, áreas verdes y de recreación, recolección de basura, internet gratuito, transporte público y agua potable. Esta es la voluntad del pueblo de Playas. No es lo que nosotros nos imaginamos que es, sino lo que realmente la gente está pidiendo para que pueda alcanzar su satisfacción o su bienestar. Frente a todo lo que hemos expuesto hasta ahora, vamos a realizar un pequeño resumen que bien nos ayudará a entender cuál es la situación de Playas, qué es lo diagnosticado, y también vamos a realizar una conclusión. Vamos a los 7 puntos que resumen este diagnóstico. Primero, una economía inestable. Segundo, no hay una política fiscal visible. Tercero, inversión pública responde a intereses políticos y no a las necesidades del pueblo. 4. Las actividades económicas no tienen un apoyo concreto. 5. Los niveles de pobreza realmente son alarmantes. 6. Es la inseguridad una de las más altas preocupaciones. Y 7. Los ingresos familiares es también otra de las altas preocupaciones en los hogares o familias en Playas. En conclusión, podemos determinar que hasta hoy no hay modelo de desarrollo en Playas que busque el bienestar generalizado de los playasenses. Es decir, que algún alcalde haya dicho: yo quiero que Playas sea un atractivo turístico de talla mundial, y para eso necesitamos hacer todo esto como mínimo. Esto suele pasar porque hemos tenido administraciones municipales que han sido de improvisar sobre el camino, habiendo prometido muchísimas cosas y no habiendo cumplido una buena parte de lo que han prometido. Y en muchos casos ni cumplieron con lo planificado institucionalmente, o sea, con su PDOT. Por ejemplo, el terminal terrestre de Playas está puesto en varios planes de desarrollo y ordenamiento territorial y fueron propuestas de muchos candidatos que llegaron a ser alcaldes y que jamás lo cumplieron. Así que realmente es necesario que nosotros
como ciudadanos, nos empoderemos del destino de nuestro cantón y que empecemos a exigir las cosas que se deben cumplir, ya que las prometieron, ha de haber sido porque creyeron que las podían cumplir, ¿verdad? Entonces debemos exigir que las hagan. Si no las hacen, pues debemos pedir la revocatoria del mandato para colocar a alguien más competente y de esa manera realmente empezar a construir el Playas que todos nosotros nos merecemos. Hasta ahora he explicado toda la problemática, las necesidades, las potencialidades del Cantón Playas. Esto es para que podamos ver con transparencia cuál es la situación actual y naturalmente ahora se van a exponer las propuestas que dan solución a toda esta situación. Las hemos agrupado en 6 ejes. En primer lugar está la reactivación económica planificada. En segundo lugar está el fortalecimiento del capital humano. En tercer lugar está impulsar la eficiencia municipal. En cuarto lugar está vivienda digna y protección social. En quinto lugar, sostenibilidad ambiental. Y en último lugar, y no menos importante, la repotenciación turística. Así que a continuación vamos a exponer cada uno de estos ejes con sus respectivos objetivos. No vamos a profundizar en las actividades para no hacer este video muy extenso. Así que vamos a proceder a explicar cada uno de ellos. El eje de la reactivación económica planificada está basada en el COTAG artículo 54, en 3 de sus literales. El A, que habla de desarrollo sostenible, el H, que habla de desarrollo económico, el P, que habla de las actividades profesionales, económicas, empresariales. Es decir, el municipio debe encargarse de este tipo de temas. ¿Y cómo? Aquí proponemos 4 objetivos específicos. Los 4 objetivos específicos son los siguientes: crear una bolsa de trabajo en donde se exponga el talento de nuestros playacenses. Crear un centro de emprendimiento e innovación para aumentar la cantidad de empresas, para generar más empleo, para crear más productos, para aumentar la productividad. Crear un centro de acopio para los pescadores, para que ellos puedan expender en mejores condiciones sus productos. También fortalecer la producción agrícola, porque Playas tiene tierras para esto, que necesitan pasar por un proceso para que sean más productivas. Además, estaríamos apoyando a un grupo de personas que ya se dedican a este tipo de actividad. Y sí, necesitamos producción agrícola que sustente la demanda del pueblo de Playas, sobre todo porque hay que recordar lo que nos pasa a nosotros cada vez que existe alguna anomalía nacional o internacional, que justamente, por decir así, cuando hay paro, los precios se disparan y no hay quien los detenga. Con esto que nosotros hemos expuesto aquí, ¿qué es lo que podemos conseguir? Lo que vamos a conseguir es a fortalecer a las familias porque vamos a dotarles de mayores ingresos sin necesidad de hacer una transferencia directa, porque ellos mismos van a poder generar sus propios ingresos. Vamos a fortalecer la caja fiscal indirectamente. También vamos a permitir que nuestro mercado local se pueda expandir, se diversifique y también, ¿por qué no?, abrir oportunidades a otros mercados. Todo esto es positivo para el crecimiento de nuestro cantón. Para fortalecer el capital humano, nos estamos basando en los artículos A, H, que ya los hemos mencionado, y el artículo Q, que trata acerca de lo que tiene que ver con deporte, recreación, educación, al igual que el artículo 55 literal G, que ahí trata acerca de la infraestructura que se puede hacer para educación, para deportes, para salud incluso, incluidos los equipamientos. Entonces todo esto sostiene lo que nosotros hemos propuesto en el eje de fortalecer el capital humano. Y son 4 objetivos específicos, los cuales son un centro de formación laboral, llegar a tener un tecnológico municipal, la participación ciudadana y control social activa, que definitivamente sí represente a esa participación de nuestra ciudadanía. Y por último, impulsar al talento local a través de distintas contrataciones de todos los tipos de talentos que nosotros tenemos. Con esto nosotros vamos a mejorar
los conocimientos que tienen nuestros habitantes, por lo tanto sus capacidades, y también mejoraremos las opciones que ellos tengan para adquirir un mejor trabajo. Así como también como resultado de esto van a mejorar los ingresos de sus familias. Pero también hay que recordar que hay que darles ese impulso al contratarlos a nuestros propios talentos y darlos a conocer a otras partes. Para impulsar la eficiencia municipal nos estamos basando en el artículo F, que justamente habla de eficiencia y eficacia con respecto a los servicios que debe prestar el municipio. Y ciertamente aquí tenemos 5 puntos. Actualizar el catastro municipal o mantenerlo actualizado con todas las herramientas tecnológicas que sean necesarias. Simplificar aquellos servicios municipales. Tenemos tanta tecnología como para poderlo hacer, como por ejemplo pagar los predios a través del internet. 3. Dotar de puntos de internet gratuitos para que justamente también puedan acceder a todo tipo de servicios y así reducir los tiempos de ejecución. 4. Crear y aplicar un plan de movilidad para que no existan las congestiones de tránsito que siempre suelen haber ahí, porque es perjudicial para todos. 5. Crear y aplicar sistemas de evaluación y seguimiento para la planificación. ¿Por qué? Porque se pueden dar distintos casos o escenarios a los cuales nosotros no podremos tener el control de todos ellos. Por eso, si proponemos algo, debe ser evaluado constantemente. Si en algo está fallando, hay que hacer un plan de acción para cambiarlo y de esa manera llegar a cumplir el objetivo que nos hemos propuesto. Para eso es esta evaluación y seguimiento. Entonces nosotros conseguiremos tener municipios mucho más ágiles, más eficientes, más eficaces, que ciertamente permitan que el usuario se sienta muy bien con el servicio que ha recibido, lo pueda resolver en la menor cantidad de tiempo posible y así ganamos todos. En cuanto a vivienda digna y protección social, nos hemos basado en los artículos del COTAD I, J y N. El I trata acerca del hábitat que debe ser garantizado por los gobiernos autónomos descentralizados, o una vivienda de protección social, mejor dicho. El J, que habla acerca de la protección a los grupos prioritarios, y el N, que habla acerca de los consejos de seguridad. Todo esto nos ampara para proponer lo siguiente. Primero, la celeridad en la legalización de tierras, porque ciertamente este es uno de los problemas que genera incluso incertidumbre en los que ya tienen sus terrenos y no han podido realizar este procedimiento. Un plan habitacional que ciertamente dé solución a los asentamientos irregulares y a las personas que también no estén en esa condición pero que quieran obtener su vivienda digna. Aplicar un plan maestro hidrosanitario, sobre todo para poderle dar solución al abastecimiento de los servicios básicos y también al foco infeccioso que es la laguna de oxidación. Ciertamente esto no es tarea sencilla, pero tampoco es algo que debamos dejar para el final, porque debería de ser prioridad. Punto 4. Gestionar el aumento de los servicios de salud. Y sí, hay que gestionar, por ejemplo, un hospital de especialidades. 5. Fortalecer el sistema de protección integral, de protección de los grupos prioritarios. Por ejemplo, tenemos el Blasmite, hacerlo más amplio, dotar de mejores instalaciones, de otros servicios que también sean requeridos, comedores comunitarios, casas de protección o casas de acogida. Y por último, el centro de monitoreo, tanto de ambientes marítimos como terrestres, para que de esta forma apoyemos a la seguridad en nuestro cantón, con acciones coordinadas con policía, militares, marina, porque ellos son justamente las personas que deben encargarse de este tipo de situaciones en función de su jurisdicción. Con esto conseguiremos prácticamente que el municipio sea el garante de los derechos para todos y todas en salud, en vivienda, en seguridad, porque ciertamente son cosas que a nosotros nos han preocupado muchísimo en estos últimos tiempos. En cuanto al eje de sostenibilidad ambiental, nos basamos en el COTAG, artículo 54, literal K, que nos habla acerca de los servicios ambientales que nosotros como municipios debemos de brindar.
Aquí nosotros proponemos 6 cosas muy puntuales. Acciones proambientales permanentes, mingas, educación ambiental, reforestación, porque definitivamente hay una cantidad de metros cuadrados de bosque o de áreas verdes que deben existir por cada habitante. 3. Un refugio animal, porque incluso acá vienen animales no humanos como tortugas, leones marinos, que deben tener su debido resguardo o su debido tratamiento. 4. Gestión de desechos, porque ciertamente estos desechos podrían incluso convertirse en algo diferente, en algo nuevo, y terminarían siendo hasta ingresos para el municipio. Punto 5. Gestión de riesgos, porque sabemos que playas, por tener una playa enfrente, también es una zona de riesgo de inundaciones, es una zona de riesgo de tsunamis, y que para todo este tipo de cosas debemos estar prevenidos y debe realizarse un buen plan o una buena gestión de riesgos. Y por último, una minería que sea adecuada y que realmente esté registrada y sea totalmente legal y que no altere naturalmente el ambiente o su composición. Esto tiene el propósito de mejorar la calidad del ambiente, proteger a los animales no humanos, reciclar o reutilizar los desechos que puedan ser ingresos municipales adicionales y disminuir las pérdidas humanas a la mínima expresión. En el caso de que hayan desastres, y ojalá Dios quiera que no pase ese tipo de cosas. Para el eje de repotenciación turística, primero hay que entender una cosa. En realidad, nosotros sí vemos a playas como una potencia turística de talla internacional. Claro, también tenemos que ampararnos en las competencias exclusivas o concurrentes que están expuestas en el COTAD, específicamente en el artículo 54, literal G. Ahora, ¿qué es lo que nosotros proponemos acá? 5 puntos muy precisos: crear atractivos turísticos, rutear esos atractivos turísticos, recuperar el patrimonio cultural del cantón, mantener las zonas regeneradas en muy buen estado y crear una empresa municipal de turismo que se dedique específicamente a impulsar, a gestionar las políticas de desarrollo de este sector. Ahora, podemos realmente ver o vislumbrar muchísimas cosas en esto, ¿no? Ver cruceros prácticamente aquí enfrente de nuestras playas, viendo a turistas de otras partes llegar a nuestro cantón, pero para eso es un grupo de cosas que también hay que haber gestionado acá en playas. Ese tipo de cosas es a las que nosotros deberíamos aspirar, porque ciertamente tenemos el clima, la hermosura de nuestras playas, la calidad y calidez de nuestra gente, la diversidad de nuestra gastronomía, como para poder recibir a todas estas personas. Y ciertamente eso también se convertiría en una valiosa fuente de ingreso para nuestro cantón, para sostenerlo y para impulsarlo a que sea lo que realmente debe de ser, una potencia turística.